doctor Guillermo Mejía, ex presidente del Consejo Nacional Electoral y analista político. Gracias por estar aquí en Clicracia, el poder de la información, no clic, la democracia en la información. Bienvenido. Roger, muy buenos días para ti, para toda la amable audiencia. Estaba escuchando con mucha atención al doctor Pedro Juan, que siempre me despierta muchas inquietudes intelectuales. Es una persona sumamente leída y sumamente aplomada, y me acuerdo todavía cuando él era director de planeación departamental, el excelente documento que elaboró y que vimos con mucho agrado cuando yo eso estaba en Bogotá, en la Casa Fiscal de Antioquia. La verdad que tengo muy buena impresión del doctor. Sí, señor. Y fue un saludo muy especial a Jorge León Ruiz, abogado Roger Vera. Mucho gusto, muchas gracias. Llegó el momento y saludos a todos los periodistas de este gran noticiero. Mil gracias, Jorge León Ruiz. Saludos desde Urabá. Usted debe contar, Jorge León, qué es lo que hace tanto en Urabá. Bueno, doctor Guillermo Mejía, metámonos en el tema de la política. Ya empiezan las renuncias para aspirar o no a la presidencia de la República. Por ejemplo, David Luna dice que sí quiere ser presidente. Él dice que no es un capricho, sino el resultado de una vida dedicada al servicio público. Enseguida lo escuchamos a él. Pero, por ejemplo, Humberto de la Calle Lombana digo, no, yo no renuncio, no estoy pensando en la política, estoy pensando en mi país, etc. Bueno, lo cierto es que él empieza ya a generar muchos cambios en las curules del Senado de la República, y vamos a quedarnos con el tema inicialmente de Humberto de la Calle Lombana, que renuncia a su curul del partido, o como lo estoy diciendo, del partido Verde Oxígeno o por el partido Verde Oxígeno. Usted me dirá si hay diferencia en decir una cosa o decirlo de la otra manera. Porque según Ingrid Betancourt, quien es la directora del partido Verde Oxígeno, la curul que deja Humberto de la Calle Lombana, que debería ser asumido por quien viene en la lista, que es el ex embajador en Nicaragua, el señor León Freddy Muñoz, no debe asumir esa curul porque él es de oposición y, perdón, él es de gobierno, León Freddy, y el partido es de oposición. ¿Qué responderle, doctor Guillermo Mejía, a la audiencia frente a esta inquietud que nos genera esa situación? Bueno, David, ahí hay que analizar pues varias normas constitucionales y legales. ¿Por qué razón? Pues porque lo primero es saber cómo llegó Humberto de la Calle al Senado. Él llegó en cabeza de una lista de un grupo o de una coalición, como se quiera llamar, de partidos políticos, es decir, 5 partidos, entiendo yo, que lo apoyaron, que son pues el Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt, otro partido verde que se llama la Alianza Verde, el partido ASI, el partido Dignidad y Colombia Renaciente. O sea, es una coalición que antes no se permitía. En la legislación colombiana solamente estaban permitidas las coaliciones para cargos uninominales, presidente de la República, gobernadores, alcaldes. En una reforma que hubo en el 2015, sí se permitió ya la coalición de partidos minoritarios, porque realmente la condición que pone la Constitución es que esos partidos juntos no alcancen el 15% del total de la votación de la respectiva circunscripción. En este caso era pues la circunscripción nacional, de que puede ser mucho más grande. Estos 5 partidos no alcanzaban ese 15% y por eso se les permitió hacer esa coalición. Coalición que encabezaba la lista
Humberto de la Calle. Pero de ahí pues esa norma constitucional no ha tenido un desarrollo legal. Se ha ocupado de ella el Consejo de Estado, dos sentencias que hablan de que los requisitos que deben cumplir, pero en ninguno de esos requisitos se dice, por el Consejo de Estado, por la sección quinta del Consejo de Estado, se dice que en caso de una falta absoluta, pues reemplaza al que renunció el de un partido u otro. No, eso no lo dice. Y ni lo dice tampoco la Constitución en esa reforma que hicieron en el 2015. Lo que sí dice el artículo 134 de la Constitución es que en el caso de una falta absoluta, que es pues por la muerte, por una condena penal, por incapacidad, pues que la persona no hable o no piense, bueno, o por renuncia. Una renuncia es una falta, una renuncia es una falta absoluta. Ahora, todo indica, por la fecha en que se presenta la renuncia de los dos, tanto de Humberto de la Calle como de David Luna, que eso obedece a una aspiración, una posible aspiración a la presidencia de la República. Y explico por qué. Porque aquí lo que ellos están haciendo es que renuncian tanto a la curul como al partido. Eso es lo que exige precisamente la Constitución. Es decir, que cuando una persona que está elegida a un cargo en un organismo elegido popularmente, pues Congreso, asambleas, consejo, se quiera pasar a otro partido en las próximas elecciones, ojo, deben anunciar un año antes de que comiencen las inscripciones. Y resulta que las inscripciones comienzan 4 meses antes de las elecciones. O sea, no se puede contar un año hasta las elecciones, no, un año hasta las inscripciones. O sea que hay que agregarle a esos 12 meses otros 4, lo que implica 16 meses. Ahora, eso está, pues, obviamente en la ley 1475, en el artículo, creo que es el artículo 30. Dice que esos periodos de inscripción son 4 meses antes de la fecha de la correspondiente votación. Entonces, las elecciones de presidente de la República, pues son, entiendo que el 31 de mayo, el 31 de mayo de 2026. Si tú te retrocedes un año, estaríamos al 31 de mayo de 2025. Agréguele otros 4 meses, te daría exactamente el 31 de enero de este año, o sea, pasado mañana, el viernes. Entonces, uno nota que lo hicieron muy bien las cuentas, se retiraron a tiempo, porque pues si fuera para Congreso ya no les daría, porque las de Congreso son antes. Entonces uno nota pues en las dos renuncias que lo que están buscando o aspirando es a una nominación a la presidencia de la República. Sí, señor. Permítame, doctor Guillermo Mejía, precisamente escuchamos un instantico aquí rápidamente a los dos que renunciaron tan juiciosos, según el cronograma que se nos trae. Primero escuchemos a Humberto de la Calle Lombana, que nos dice por qué renuncia, y luego a David Luna. Aquí está. Creo que este va a ser un año de decisiones muy importantes, de la misma manera que ocurrirá a principios del 2026. He meditado dónde puedo ser yo realmente más útil y, sobre todo, con una posición de independencia, de transparencia, de absoluta libertad. Y para ese propósito estoy anunciando, por lo tanto, mi retiro del Partido Verde Oxígeno. Sencillamente, en la búsqueda de la
plenitud de mi independencia para esos momentos que van a ser cruciales. Por razones legales y también de decoro, debo renunciar igualmente a mi escaño en el Senado de la República, como lo estoy anunciando en el día de hoy. Lo que quiero, repito, no es iniciar una campaña electoral. Yo no voy a salir a buscar votos, sino que al contrario, en función de los acontecimientos quiero estar un poco en la reserva y a disposición de las mejores decisiones que deba tomar Colombia. Ahí está el doctor Humberto de la Calle Lombana. Y de una vez, escuchemos y veamos a David Luna. Renuncio al Congreso y al partido en el que he militado, con la firme convicción de que Colombia necesita nuevos liderazgos, ideas frescas y una visión que nos una en vez de dividirnos. Sí, quiero aspirar a la presidencia de la República. Por supuesto, si mi nombre y mis ideas son necesarias para construir un país mejor. Y en aras de ser transparentes, renuncio hoy para no incurrir en ninguna inhabilidad en el futuro. Y por supuesto para que nadie pueda decir que estoy haciendo campaña con los impuestos de los colombianos. Nuestro compromiso es garantizar que haya elecciones libres, que las instituciones se fortalezcan y que Colombia recupere el optimismo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Desde hoy asumo la tarea de vigilar, denunciar y bloquear cualquier intento de reelección disfrazada. Y por supuesto evidenciando la corrupción que podría usarse para perpetuar este gobierno. Un frente ciudadano y jurídico contra la reelección y la tiranía. Servir en el Congreso y en la oposición para mí fue un honor. Lo hicimos siempre con argumentos, sentido común, respeto y siempre defendiendo a los colombianos. Pero hoy es el momento de abrir los ojos de los colombianos desde una barrera ciudadana. Este gol de la reelección no nos lo van a meter. Bueno, juicioso en todo caso, por lo que usted nos dice, doctor Guillermo, bien asesorado jurídicamente, renuncian, uno pues dice que no es que tenga aspiraciones presidenciales, el otro sí lo afirma. Oiga, pero antes que continuemos con el análisis más profundo, usted que resucita el tonito de los dos, el tono de, si quisiera decirlo, el tono de Humberto de la Calle Lombana y el tono de David Luna, doctor Guillermo. Pero a ver, hay que aclarar pues que lo que dice el doctor Humberto de la Calle al final, la última frase, yo no salgo a buscar votos, pero estoy dispuesto aquí a la orden del que quiera. Entonces, eso da a entender, pues es que por el análisis que yo hago de las fechas, la razón está patética, clarita, palmaria. Es decir, no se quieren inhabilitar para ser candidatos presidenciales. Bueno, eso en cuanto a lo del doctor Humberto de la Calle. En cuanto a lo del doctor David Luna, que ha sido un senador también muy brillante, nadie lo niega, pero dentro de su recalcitrante oposición, él viene predicando algo que a mí me parece que es muy complicado que se dé. Es decir, si Petro quiere reelegirse, no puede, no le da tiempo. Y para eso la norma constitucional, cuando se derogó pues, la posibilidad de la reelección presidencial, dije que tenía que ser a través de un mecanismo de participación ciudadana, una Asamblea Nacional Constituyente, un referendo. Eso es muy difícil, ya no da tiempo. Entonces él insiste y eso, pues, eso es un cazabobos. Es decir, eso es decirle a la gente que no conoce bien la estructura constitucional nuestra, decir, ay, de pronto Petro se nos reelige. No, eso ya es imposible. Ya no da, constitucionalmente hablando. Tendría que ser pues un golpe de Estado con las fuerzas militares o un fraude pues masivo que tampoco es posible, tipo Venezuela. De manera que yo creo que ese discurso está un poco, aunque sea cacofónico, ese discurso es cursi. Exactamente, es lo que quería oír yo cuando le pregunté sobre el tonito, pero me encanta la expresión suya, que la voy a seguir utilizando en adelante. Yo hablo mucho de idiotas útiles, nos manipulan a los desinformados, nos convierten en idiotas útiles, que me suena muy feo. El cazabobos también tiene algo de feíto por eso de bobos, pero es muy claro. Entonces, absolutamente se le llama eso de pronto populismo, ¿cierto?
escoger a un montón de gente ignorante, a un montón de bobitos, permítame, en la política, desinformados, y ponerlos en contra de una postura miedosa, y es, se los va a reelegir, y lo que están haciendo es engañando, lo dicho, convirtiendo, calificando, graduando de bobos a todos esos que lo aplauden por esa bobada, sabiendo que no hay cuándo proceder ahora con reelección, a no ser que haya un golpe de Estado, como dice Guillermo Mejía. Pero es que no, es que el golpe de Estado también es imposible. ¿Sí? No hay forma, pues si es que él se quiere quedar con, tendría que ir con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que tampoco pues las Fuerzas Armadas de nosotros no están para eso. Y eso sería el escándalo mundial, ¿no? Eso por favor, pero es que él no sé si es abogado, pues, y si no es abogado debe tener en su TL un grupo de juristas que le digan, no siga diciendo eso, porque es que eso, usted lo que está diciendo es una mentira del tamaño de una catedral, o sea, no puede, no da. Sí, si fuera, es que ya hubiera tenido que empezar, pues desde el año pasado, a decir, vamos a convocar un referendo para revivir la extradición. Pues cuando se redactó esa norma constitucional que fue en el gobierno de Santos, mejor dicho, cerraron con llave la posibilidad de reformarla y tiraron la llave al mar. Así más o menos es como para que se entienda. O sea, es la norma más difícil de reformar en la Constitución, porque requiere un referéndum o una Asamblea Nacional Constituyente. Doctor Guillermo, buen día, cordial saludo. Me place tenerlo aquí de nuevo en Clic, gracias al poder de la información a un clic. Hablemos un poco de lo que los teóricos hablan, la fisura del discurso, y sobre todo me refiero a la locución o a la intervención o al mensaje del hasta hoy senador David Luna, cuando habla de una reelección disimulada o solapada o camuflada, no me acuerdo bien cuál fue el término. Y es que me da la impresión que él está pensando que Petro no tiene derecho a nombrar un sucesor, como lo han hecho todos los otros presidentes. Han nombrado un alfil y ese es el que le hace campaña para poder garantizar que su gobierno tenga algún tipo de continuidad. Creo que eso es legítimo, es constitucional, no altera el orden legal y es propicio en una democracia. Ahora, lo que uno infiere ahí es que él está pensando que Petro se usurpó el poder y que el poder solamente lo deben ostentar, en el caso colombiano, algunas castas de las que él hace parte, y que obviamente lo que quieren ahora es que ese poder vuelva a esas castas y no donde está rigiéndose ahora, que es un poder usurpado para ellos. ¿O usted cómo lo interpreta, doctor? Sí, pues obviamente él no proviene de la izquierda de ninguna forma. Él proviene y ha sido un privilegiado del Partido Cambio Radical, o si no, ¿cómo llegó al Senado? Es que para llegar al Senado en este momento está casi, pues para las próximas elecciones se necesitarían aproximadamente 90.000 votos, es una cantidad grandísima, pues porque el censo electoral ha venido creciendo y está por encima de 40 millones. Entonces, lo que llama la atención de él es que también renuncia al Partido Cambio Radical, que es un partido grande, que es un partido que lo puede volver a llevar al Congreso, pero es el partido que tiene más complicaciones con la justicia colombiana. Si usted coge y empieza a mirar a ver quiénes de los que son de Cambio Radical han sido condenados, están investigados, es el partido que les gana a todos. Entonces yo me imagino que pues ese fardo para cargarlo en una campaña y sacar en limpio su trayectoria pues es muy complicado, muy difícil. Pero lo otro que me parece que frente pues a la aspiración presidencial es que él diga que una reelección de Petro implica que sea uno de los que él diga. No, tampoco, pues entonces sería negarle a una población de Colombia que según las encuestas unos dicen que es la cuarta parte, otras que la tercera, otras que la mitad,
Pero de todas maneras es el juego democrático. Petro seguramente, como todos los presidentes de Colombia, va a echar dedo. Perdónenme la expresión, dedo es señalar. Que en eso ha sido un experto el doctor Álvaro Uribe. Entonces, si él no señala, pues inclusive recuerden que había vallas que decían por el que diga Uribe, ¿cierto? Entonces, eso mismo va a pasar con Petro y va seguramente a haber un candidato de la izquierda petrista del pacto histórico que están pues en la tarea de conseguir personalidad jurídica, porque ahí se reúnen pues el Polo, se reúnen Colombia Humana, varios partidos de izquierda, y van a sacar un solo candidato con seguridad. Inclusive todavía me parece a mí más fácil es a través de Petro conseguir un candidato único que a través de Uribe y otros conseguir un candidato único en la derecha. La derecha va a llegar dividida al poder, a las elecciones, perdón. De manera que esto de David, pues me parece que sigue insistiendo en eso que a todas luces pues es un poquito tramposo. Es decir que Petro va a reelegir es tramposo. Pero como hay tanta desinformación, hay tanta incultura política, entonces este espacio que tenemos de desinformación es especial para cazar bobos, utilizando esa expresión suya. Bueno, oiga, es que claro que va a haber tendencia de uno y tendencia de otro. O sea, estamos hablando de el que diga Uribe. Allí están trabajando en este momento, creo que todavía siguen con los mismos precandidatos para ser uno de los bendecidos por Álvaro Uribe Vélez, porque es el que diga él definitivamente. Usted lo sabe muy bien, doctor Guillermo Mejía, se ha visto en 2 oportunidades incluso, que no obstante se lleve a cabo una consulta, por ejemplo, no importa el mecanismo democrático, finalmente es el que diga Uribe, ¿cierto? Que es que ganó la encuesta, por decir algo, Paula Holguín. No, es que él quiere es a Miguel Uribe. Entonces, simplemente se tuerce la decisión, como ya ha pasado en algunas ocasiones anteriores. Y en el caso de Gustavo Petro, por supuesto. Ahora, la pregunta es, ¿no tiene digamos, tanta ascendencia el presidente Gustavo Petro sobre quien pueda sucederlo, como si la tiene Álvaro Uribe Vélez, por supuesto? Claro, pero es que si analizamos un poquito la historia reciente, vemos que pues él ha elegido hasta el momento 2 sucesores. El uno, Juan Manuel Santos en su primera presidencia y luego a Iván Duque, que ganó una elección interna del partido, pero es que ganar una elección interna del partido, yo no he visto que derroten a Álvaro Uribe en una elecciones internas del Centro Democrático. Si lo derrotan, pues lo tendría que cambiar. Pero entonces no. Eso de que tiene una apariencia de democracia y abierta, pero no. A él le preguntan ¿por qué no hay que votar? Y él dice ¿por qué? Eso pues es tapar el sol con las manos. Y eso es un formalismo que ellos pues predican y que el centro democrático, pero democrático es lo que diga él, punto. Eso no tiene ningún misterio saberlo. De manera que ahora hay una candidata ahí que uno diría que no es tanto del Centro Democrático, que es Vicky Dávila. Tiene la plata, tiene la imagen y tiene unos respaldos, dijéramos que empresariales importantes. Pregunta, ¿ella se va a someter, digamos, a una consulta con el Centro Democrático? No creo, lo veo difícil, muy difícil. Entonces ahí sería la del centro, o el del Centro Democrático, o la del Centro Democrático, si es la Cabal o la Valencia o
o Paola frente a Vicky Dávila. Entonces ya llegarían desunidos a las elecciones con la posibilidad de que el candidato de la izquierda, el de Petro, elija pues esa, porque allá pues seguramente también hay una consulta interna que ganará el que diga Petro, con seguridad. Entonces, pues llegarán unidos y es muy posible, lo que uno le escucha a muchos analistas políticos, y es que si esto sigue como está en este momento, el candidato de la izquierda puede llegar a la segunda vuelta. Y eso ya sí pone la balanza muy complicada, porque es pues derecha contra izquierda, otra polarización del país. Doctor Guillermo, es muy interesante ese análisis que usted hace. Yo le hago una pregunta, no para que me la conteste como sí o no, porque sería lo más fácil, pero entonces ¿usted cree que la derecha va a llegar dividida y que la izquierda va a llegar unida? Pues estamos hablando de hoy, Javier, de hoy. Bola de cristal para dentro de año y medio es complicado, ¿cierto? Bola de cristal es como ver el futuro. Pero como hoy, si fueran como ampliaran las encuestas, si las elecciones fueran el domingo, ¿usted por quién votaría? Bueno, a hoy uno ve que Vicky Dávila, si se miran las encuestas, está en los puntos más altos. Yo digo que en unas gana, en otras de segunda, en otras de tercera, en fin. Pero por el otro lado hay unos aspirantes y unos aspirantes bastante recalcitrantes, como la señora Cabal y la Valencia, la nieta del expresidente Valencia. Son personas bastante agresivas que no sé si se sometan a hacer una unión o una encuesta con Vicky Dávila. Esa es la parte que yo veo muy difícil hoy. Puede que dentro de 16 meses las cosas cambien. Pero hoy yo lo vería imposible, muy complicado. Y lo mismo pasa en la izquierda. No van a creer pues que el Petro la tiene fácil. No, dentro de la izquierda también hay divisiones y hay aspiraciones y eso, pero finalmente frente al poder del presidente, en un caso de esos, es muy difícil que alguien se atraviese y se vaya en disidencia, pues porque eso sí sería fatal para la izquierda. Pero yo veo más unida la izquierda en este momento con Petro, pues defendiendo a Petro y el todo eso, que la derecha, porque la derecha sí tiene unas divisiones más profundas. Y si ahora por la mitad, haciéndose pasar por un candidato de centro como David Luna, pues todavía peor. Pero David Luna hay que ubicarlo allá con Vicky, con el Centro Democrático. Así de fácil. Ahora, en este momento ya la renuncia de Humberto de la Calle, a mí me parece que ese sí puede captar una fuerza de centro, que no sea la izquierda de Petro ni la derecha de Uribe. Una muy buena parte del electorado no está con Petro ni está con la derecha de Uribe. Llámese Vicky, David Luna, cualquiera que sea. Sí, señor. Ese personaje pudiera ser, como siempre, pues que es que la trayectoria de Humberto de la Calle no la tiene nadie en este momento. Lo que pasa es que, doctor Guillermo, por eso yo le preguntaba al principio sobre el tono de los dos que acaban de renunciar y que son presidenciables y que quieren la presidencia, si uno lo diga rotundamente y el otro no lo diga rotundamente, porque es que el tono morigerado, respetuoso, el tono argumentado, racional, ese tono que es el que este país realmente se merece. Y mire qué pena, suena a que yo ya le estoy haciendo campaña a Humberto de la Calle Lombana, y excúsenme, pero yo estoy siendo consecuente con mi discurso de una política que estamos soñándonos desde hace mucho rato, que sea menos polarizada, menos de tensiones, de rabias, de odios, de mentiras, de cazabobos,
como usted lo dijo ahorita. Entonces, yo escucho, vuelvo y digo, a un señor que es con un pensamiento más centrado. Mire cómo suena esto. Diría, de centro, pero es más centrado, menos beligerante, menos extremo, ¿cierto? Entonces, esa es la gran diferencia. El de David Luna, ni riesgos, pues que es un tono centrado, ni riesgos, es absolutamente vertical, como usted también lo calificó ahorita. Pero hay mucho bobo en esta contienda, doctor Guillermo Mejía. ¿Cómo hacer para que la gente realmente tenga en su cabeza los elementos de juicio necesarios para que se dé cuenta quién es quién y no se deje convertir en un bobo en esa campaña de cazabobos de algunos? Bueno, la campaña va a comenzar este año, pues obviamente con el Congreso, ¿cierto? La elección del Congreso pues va a marcar, desde luego, unas tendencias. ¿Qué partido queda más fuerte en el Congreso? Si el Centro Democrático, si el Partido Liberal, los grandes partidos, los que sacan pues por encima del límite que le da la Constitución, que es el 3% de la votación nacional de Senado o las cámaras juntas. Ahí se va a ver qué partido es el que tiene la fuerza. Pero ojo, Roger y Javier, no toda la votación del Congreso, o la votación del Congreso mejor, no es la misma que la presidencia de la República. Mucha gente, la elección de Congreso obedece más a maquinarias de cada una de las campañas. La elección de presidente tiene un altísimo componente de opinión pública, ¿cierto? Mucha gente que yo quiero votar por los políticos de consejo, asamblea, en este caso Congreso, pero sí para presidente. O sea, esa parte de opinión es la que puede tener con muchas posibilidades Humberto de la Calle, porque es que no hay ni cualquier candidato que se lance para las próximas elecciones presidenciales no tiene ninguno la trayectoria de Humberto de la Calle. Pues principalmente porque pues, él fue registrador. Él con Jaime Castro, fue ellos dos solos, él como registrador y Jaime Castro como ministro de gobierno de Belisario Betancur, hicieron el código electoral, que es el decreto ley del 86, que todavía no rige, porque no se ha podido sacar un código electoral, porque siempre lo tumba la Corte, por mal tramitado. Entonces, ese es un primer cargo. Uno fue todo el que manejó la constituyente del 91, o sea, si alguien conoce la Constitución es él. Fue vicepresidente en el caso de Samper y renunció cuando vio que eso se estaba complicando, porque dijo, si eso fue cierto, yo no quiero participar en eso, y renunció. O sea, es un hombre limpio. Uno ve que Humberto de la Calle, como decía un político nuestro, no tiene cucarachas en los bolsillos. O sea, es un hombre limpio, nadie le puede decir, usted hizo tal cosa, usted está acusado de esto, no. Y fuera de eso, pues, fue el artífice del proceso de la paz con la FARC. Más no se puede pedir. Y entiendo, voy a mirar, eso lo tengo yo en duda, que él en algún tiempo fue magistrado en la Corte. O sea, él conoce el Estado, él tiene el Estado por dentro. Me van a decir, es que usted está proponiendo Humberto de la Calle candidato. Pues, ojalá aceptar. ¿Por qué? Pues porque uno mismo, o nosotros estamos en el centro. Estamos en el centro, esa izquierda recalcitrante contra una derecha peor todavía de ácida, que le parece al vinagre que mencionaba ahora Pedro Juan González. Esa es muy difícil de manejar. De manera que yo insisto en lo que dije al principio, el tiempo, la fecha de la renuncia los pone en evidencia, aspiran a ser candidatos presidenciales. Doctor Guillermo, aquí muchos analistas, incluso el mismo Roger lo ha planteado así de esa manera, es que debido a esa polarización tan extrema que estamos viviendo políticamente los colombianos y que cada día se reafirma más por las posiciones de unos y de otros, si no mire lo que pasó el fin de semana con los que defendían a Petro, con los que le atacaban a raíz de la crisis con Estados Unidos, pues se dice que los colombianos estamos cansados
Digo estamos porque incluyo entre los colombianos, estamos cansados de esta polarización y queremos ver una opción de medio que se separe de una y otra postura. Y ahí obviamente aparece el centro como una opción. Pero lo que también se dice es que el centro colombiano es una derecha vergonzante. Si hay un centro en Colombia que pues sea capaz de, erigir esas banderas del centro sin que se le incline a una u otra orilla. Pues tiene uno que mencionar nombres, ¿cierto? Porque, pues, porque la pregunta que sigue es, ¿y quién podría ser? Hay que mencionar nombres. Entonces todo el mundo pone a Fajardo. Pues Fajardo ha intentado varias veces y pues siempre queda de tercero, entonces, o de cuarto. Entonces, la vez pasada casi que no le alcanza eso para la reposición de votos, se salvó por un pelito. O sea, el umbral de Fajardo es muy chiquito. Y es un hombre indeciso en sus apreciaciones, a veces lo han corchado en unas preguntas muy sencillas en esas entrevistas que hacen cuando están en las campañas. Bueno, es un candidato que pues también desde aquí no tiene ya mucha cauda política como la tuvo cuando fue gobernador alcalde. No lo veo así como pues, y Claudia López tiene más discurso Claudia López, porque varios, digamos que la alcaldía de Bogotá ha sido un escalón para varios presidentes de la República. Es decir, comencemos por Barco, que fue alcalde de Bogotá en el 68, cuando le tocó reformar, pero así por rapidísimo la ciudad para el Congreso Eucarístico del 68. Luego está Andrés Pastrana. Luego está Petro. Y no sé si me falta alguien, pero bueno, si Claudia se viene como presidenta, Bogotá es la ciudad más grande de Colombia, la capital, es la que más votos pone en una elección. A ella la conocen, unos la quieren, otras no la quieren, como todo político, pero que tiene discurso, sí tiene discurso. Y no es, yo no la veo ni en la derecha ni en la izquierda, es una mujer de centro. A veces a la gente no le gusta el tono del discurso, porque es como regañoso, como regañando. Pero de todas maneras hizo cosas en Bogotá, unos la aplauden, otras no, pero de todas maneras como candidata sí es una persona pues que aguanta un análisis, ¿cierto? De manera que puede ser una persona también, otra candidata del centro, me parece. Sí. Doctor Guillermo Mejía, pues qué rico que nos haya acompañado el día de hoy, nos dé tanta claridad, nos ayuda. Ojalá la gente los escuchara más a ustedes para que tengan mayor conciencia y no se elementos de juicio, no se dejen manipular, no se dejen volver parte de esa, yo digo que es una horda, permítame la expresión, suena insultante y todo, de zombies que simplemente van detrás de la sangre que el candidato está tirándoles y para que la persigan, lamentablemente. Y se necesita gente realmente centrada, y esto necesariamente no quiere decir de centro, aunque cuando usted habla de esos extremos, ahí es imposible que la persona sea centrada. Cuando se es tan recalcitrante, no se es centrada. Entonces, tenemos en todo caso gente mucho más pensadora en la nación, en el bienestar de todos, y menos en los intereses propios, particulares, partidistas. Eso es lo que necesita Colombia. Lo vamos a seguir molestando, si no le molesta a usted. Al contrario, me gusta mucho y me siento muy honrado. Y además, pues, mire usted, se nos acabó el programa con César Pérez Berrío de Tertulia, que era pues también un programa de opinión bastante importante, sí. Pero en esto, Roger, es que hay que ser pues sinceros. Los programas de opinión están muy alrededor de quien los crea, pues, es decir, Clicracia es Roger Bess, pues, con todo el respeto de Javier y de Oscar, que también trabajan aquí. Pero así como Clarín era Fernando Vera,
y el programa que tenía de Carvalho a las 6 de la mañana, tertulia era César. Entonces, Sí, señor. Sí, señor. Lamentablemente nos está haciendo mucha falta César en todos los... Sí, señor, que en paz descanse nuestro Cesarín, como le decía yo a César, tan querido, tan especial. Bueno, no, pues no vamos a ocupar ni riesgos, nunca llegaremos a ese nivel, pero sí, porque es que emular es muy bueno. Yo, por ejemplo, como soy un poquitico más chiquito, no tanto, no mucho, que César era de los émulos. Cuando uno llega, usted sabe, doctor Guillermo, lo saben muy bien nuestros colegas, Javier, José y Oscar y todos los chicos de, ay, qué rico ser como, ¿cierto? Sin envidias, sino con emulación. Entonces ellos eran, Carlos lo mencionó, Jorge Carvalho, Fernando Vera, César Pérez Berrío, eran como esos hombres que en el periodismo político estaban allá en la cúspide y uno quería llegar y alcanzarlos. Bueno, les aprendimos mucho y aquí estamos, nunca los reemplazaremos, pero aquí estamos, pero con ayuda de personas como ustedes es que se logra. Así que le agradezco mucho. Claro, yo con mucho gusto y me siento muy honrado de estar con ustedes, pues con vos, con Javier y con Oscar, pues que los que veo ahí que participan. Sí, señor. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Feliz día. Oye, por la invitación. Un saludo muy especial para toda la amable audiencia. Gracias, señor. Guillermo Mejía.